Bien, entre lo que habíamos visto de la sección 8.3 es los puntos regulares singulares que salen en ecuaciones diferenciales de la forma, Maestro, creo que no ¿sí? está presentando pantalla. Ah, no estoy presentando, es cierto. Vamos a presentar. Ok, bien. Entonces la ecuación A por Y doble prima más B por Y prima más C por Y igual a cero es la que nosotros estábamos analizando, específicamente los puntos singulares x igual a cero. Específicamente, si A, B y C son polinomios eh, sin factores en común, entonces x igual a cero es un punto singular y A de cero es igual a cero. Pero si el punto singular es otro punto distinto de cero, nosotros podemos hacer una traslación rígida para analizar a x igual a cero. Ahora, estos puntos críticos pueden ser ordinarios o singulares. Ordinarios si P y Q son funciones analíticas en x igual a cero, ¿verdad? P siendo B entre A y Q siendo C entre A en este valor, x igual a cero. Singulares si no son analíticas. Y singulares regulares si x por P de x y x cuadrado por Q de x son funciones analíticas en x igual a cero. Y si esto no se cumple, entonces son puntos críticos singulares irregulares. Específicamente, el trabajo matemático que se realizó es poder ver en qué momentos una serie de potencias no podía describir este tipo de funciones y de alguna forma extraer esa parte y poder volver a utilizar el método. Si P de X mm, crece a infinito de una forma más lenta que 1 sobre X, esto es interesante, ¿verdad? Cuando yo digo esa afirmación, ¿no? Entonces, P de X crece más lentamente a infinito que 1 sobre X. ¿Qué significa eso en términos matemáticos? Bueno, que límite de P de X sobre X, cuando X tiende a cero, a ver, si P de X crece más lentamente, esto va a ser un lambda que es distinto de infinito, distinto de más o menos infinito. El lambda podría ser igual a 3, ¿verdad? O lambda igual a cero, también podría ser. Entonces, aunque si este es un lambda positivo, usualmente se ocupa valor absoluto también, crecen, digamos, a una forma parecida a infinito. Y estos son algunos elementos bien interesantes con respecto a cómo los matemáticos describimos algunas situaciones que a veces las mencionaremos de esta forma, pero realmente significa algo bien preciso. Y específicamente otro ejemplo es la definición epsilon delta, ¿verdad? Cuando un límite existe, que en palabras podría decir, bueno, que si yo me acerco lo suficiente, entonces el valor de f de x se acerca al valor de f de c. Eh, pero que eso matemáticamente tiene una representación utilizando epsilon delta. Entonces, si p de x crece más lentamente a infinito que 1 sobre x y q de x crece más lentamente a infinito que 1 sobre x cuadrado, entonces el punto es regular singular. Esta es la ecuación 3 y hemos hablado bastante de esta ecuación porque de esta forma, porque lo escribimos de esta forma. Y es cuando determinamos que el punto es singular, escribimos la ecuación de esa forma. Y si estas funciones P y Q son analíticas, entonces el punto es singular regular y el método de Frobenius
se puede ocupar. Aquí hay otro caso donde, bueno, aquí hay un caso donde el punto es singular irregular, porque en PDX yo puedo notar que tiende a infinito. Esa es una de las formas también de ver que PDX no crece más lentamente que 1 sobre X a infinito. Para esta ecuación diferencial tuvimos que primero, a ver, número uno, siempre, ¿verdad? Entonces, esto es bueno siempre anotarlo, ¿no? Notar si P y Q son analíticas en X igual a cero. Porque si son analíticas en X igual a cero, entonces ocupo el método de series de potencias. El método de series de potencias es aquel donde las potencias son números enteros o cero. Ocupamos Frobenius cuando ya entran números negativos o números que no son enteros. En este caso, bueno, el número uno se puede ver básicamente sin necesidad de definir quién es P y Q, ¿verdad? Ya una vez que se vio de que el punto es singular, entonces lo ponemos en la forma de la ecuación 3 y vemos si P y Q son analíticas. En este caso lo son, P y Q minúsculas. Por lo tanto, el punto es singular, regular y puedo ocupar el método de Frobenius. Además, trato de calcular este P sub 0 y este Q sub 0, que simplemente es el valor de estas funciones en cero. Y si por alguna razón no se puede calcular directamente, entonces aplico límites. Ahora, si P sub 0 es igual a Q sub 0 igual a 0, X igual a 0 podría ser un punto ordinario de la ecuación diferencial, pero no necesariamente. Hay casos donde no lo es. De otra forma, si son finitos, entonces es un punto regular singular regular, y si no, es un punto singular irregular. Y aquí trabajamos este ejemplo, ¿verdad? Donde había que calcular el límite cuando x tiende a cero de las funciones p y q. Entonces, para este caso, para esta ecuación diferencial, a ver, número uno, se vio que x igual a 0 es singular. Eso es lo primero que hay que notar, porque al dividir por x al cuadrado, bueno, pues quizás aquí para verlo con mayor facilidad, p de x sería seno de x entre x al cuadrado. Yo sé que seno de x entre x tiene un límite finito, pero y entonces al multiplicarlo por 1 sobre x estaría obteniendo ahí una singularidad. Pero también se pueden hacer ahí algunos cálculos. Bien, ya viendo ahí de reojo que x igual a 0 es singular, vemos si es singular regular, ¿verdad? Viendo estas funciones p y q. ¿Y cómo las podemos ver? Bueno, por un lado nosotros podemos calcular sus límites cuando x tiende a 0. Y como salió que estos son números finitos, x igual a 0 es singular regular. Singular regular. Bien. Otra forma de haberlo visto es con su serie de potencias. Y aquí está indicado, ¿verdad? Y también, pues de la serie de potencias, el primer término es precisamente el que nos da P sub 0 y en este caso Q sub 0. Otra forma de calcularlo ahí también. Luego ya entramos en el método de Frobenius. Para explicar la ecuación inicial, trabajamos aquí el caso de una ecuación Cauchy-Euler, donde x a la r está destinado a funcionar para este tipo de ecuaciones. No así para cuando las funciones coeficientes son distintas. Al final, mi función y iba a tener esta forma, x a la r por sumatoria de c sub n x a la n.
Y aquí ya íbamos a entrar básicamente en acción, ¿no? Entonces, para este problema, de nuevo, número uno, veamos si x igual a cero es un punto ordinario o es un punto singular. Eso es lo primero que hay que hacer. Notamos con facilidad de que es un punto singular debido a que, por ejemplo, al dividir, bueno, este p de x hubiera quedado 3 medios de 1 más x al cuadrado entre x. Y cuando x tiende a cero, esa función tiene infinito. Bueno, realmente no existe porque cuando x tiende a cero por la derecha, va a tender a más infinito y cuando x tiende a cero por la izquierda, tiende a menos infinito. Así que no existe el límite cuando x tiende a cero para p mayúscula de x. Y aquí creo que lo indicamos también. Entonces, vaya, x igual a cero es un punto singular. Procedemos al siguiente paso que es escribirlo en la forma de la ecuación 3. Entonces, ya viendo a P y a Q, que son polinomios, y habíamos comentado que los polinomios también son series de potencia, pues ya con esto, número 2, se nota que x igual a cero es singular regular. Ok, entonces son polinomios, puedo evaluarlos inmediatamente y aquí tengo 3 medios y menos un medio. Luego resuelvo la ecuación inicial que está acá o la ecuación característica. Son sinónimos, ¿verdad? Ecuación inicial, ecuación característica. Obtengo que las raíces son menos 1 y un medio. Y obtengo que las formas de la solución serían de esta forma, ¿verdad? X a la menos 1 por serie de potencia y x a la 1 medio por serie de potencia. Pasamos entonces al teorema 1, soluciones en serie de Frobenius. Suponer que x igual a 0 es un punto singular regular de esta ecuación. Sea ρ el menor radio de convergencia de las series de P y Q. Sean R1 y R2 las raíces reales, con R1 mayor o igual que R2, de la ecuación inicial R menos 1 más P sub 0 por R más Q sub 0 igual a 0. Entonces, para X mayor que 0 existen soluciones de esta forma, ¿verdad? Que corresponden a la raíz más grande de R1. Entonces, si esta diferencia no es 0, ni tampoco un entero positivo, existe una segunda solución linealmente independiente de esta forma. El radio de convergencia de esta serie de potencias es al menos ρ, es decir, el radio de convergencia de entre P y Q, ¿verdad? Si el radio de convergencia de P era 4 y el de Q era 2, entonces, y las raíces de la ecuación inicial salieron reales y su diferencia no es 0 ni un entero positivo, entonces existen dos soluciones cuya radio de convergencia sería al menos el menor de los radios de convergencia de P y Q que habíamos comentado que era 2. Entonces primero trabajamos con la mayor raíz y luego con la menor raíz. Luego los coeficientes los obtenemos al sustituir la serie de potencias en la ecuación. Y aquí es donde nosotros ya tenemos el desafío, ¿verdad? Hallar las soluciones en serie de Frobenius para esta ecuación diferencial. Entonces, primero, revisemos que en efecto x igual a 0 es un punto singular. P de x es 3 entre 2x. Es una función que tiene una discontinuidad en x igual a 0, en un punto singular. Bien, ahora lo pongo en la forma de la ecuación 3. Aquí están mis funciones P minúscula y Q minúscula, ¿verdad? De este lado está mi función P mayúscula, que no se debe confundir con esos, ¿verdad? Y los dos salieron que son polinomios. Este es un polinomio
constante, solamente está 3 medios por x a la 0. ¿Cuánto vale p sub 0? Bueno, evalúo este en 0, no está la variable independiente, solo 3 medios será entonces. En el otro lado tengo que eso es un medio, menos un medio. Resuelvo la ecuación característica y obtengo que las raíces son menos 1 y un medio. Bien, ahora viene el trabajo pesado, porque debo de sustituir la ecuación diferencial, la serie de potencias, la debo sustituir en la ecuación diferencial. Quizá la voy a volver a copiar. Tengo, y la ecuación como está originalmente, ¿verdad? Esa es la que voy a estar ocupando. 2x cuadrado y doble prima. El siguiente término es más 3xy prima. Menos x cuadrado más 1 por y. Igual a 0. Entonces, básicamente el método de Frobenius, que ya sé que va a funcionar. A ver, aquí quedó una pregunta que podría haber hecho. Quedó faltante una pregunta que podría haber hecho. Entonces, ¿cuál es el radio de convergencia de estas series? Sin haber resuelto los coeficientes, yo puedo obtener un cálculo de al menos cuánto va a ser ρ. Vamos a ver si alguno de ustedes me puede decir por medio punto. Vamos a ver por medio punto. ¿Quién me puede decir cuál es un radio de convergencia garantizado para estas dos soluciones? Incluso ahorita, antes de haber... ¿Cuánto? Infinito. Vamos a ver si es infinito. P es un polinomio, Q también. Ambos son analíticos en cualquier X. Por lo tanto, sí, el radio de convergencia es mayor o igual que infinito. Solo que infinito ya es el máximo número que tenemos, así que más grande no puede ser. Rho es infinito. Muy bien, entonces, ¿cuál es el número de Carnot? VV19009. Bien, entonces ya tenemos ahí. Ahora, el siguiente paso es, bueno, pues por un lado, esas son excelentes noticias porque sabemos que nuestro trabajo va a estar bien pagado en el sentido de que vamos a tener soluciones que convergen para todo X y que son soluciones de la ecuación diferencial. Ahora, lo que nos dice el método de Frobenius es que yo meto el x a la r, mi solución es de la forma x a la r multiplicado por una serie de potencias, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que hacemos es meter ese x a la r dentro del sumatorio. Pero también, pues, las derivadas se pueden calcular. O quizá lo voy a escribir de forma horizontal, ¿no? Pues y' de x sería igual a sumatorio de n igual a 0 hasta infinito de sub n por n más r por x a la n más r menos 1. Y' de x sería igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, n más r menos 1 por x a la n más r
menos 2. Entonces, no elimino ninguno de los términos porque, bueno, a priori ya sé que tengo potencias negativas o potencias que no son números enteros, así que no hay ninguno que haya quedado con cero para decir, bueno, si uno hubiera quedado con cero ahí, sería una serie de potencias y por lo tanto hay que tener cuidado con el hecho de que si lo derivo, que cuando sustituya n igual a cero, ya no sea una serie de potencias porque va a quedar un x a la menos 1, ¿verdad? Ya no hay problemas con respecto a eso. Y ahora que tengo y, y' y y doble prima, simplemente los meto ahí en la ecuación, ¿no? Entonces, 2x cuadrado, sumatoria es de n igual a 0 hasta infinito, se sube n por n más r por n más r menos 1, x a la n más r menos 2. Podríamos en este momento separarlo por casos, pero a mí me gusta obtener primero la ecuación en diferencias antes de sustituirlo por cada uno, porque por experiencia siento que me ahorra tiempo. Bien, entonces ya tenemos ahí el primer término, luego para el segundo término, más 3x sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, se sube n por n más r, x a la n más r menos 1, menos x cuadrado más 1, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, se sube n por x a la n más r, todo esto igual a 0. Bueno, entonces vamos a desarrollar ahora todos los productos, ¿no? Las constantes quizás las vamos a meter. Está bien, vamos a meter las constantes. N igual a 0, sumatoria, 2 C sub n por n más r por n más r menos 1 por x, este x al cuadrado, al multiplicarlo por x a la n más r menos 2, me quedará x más r más sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, 3 veces C sub n, n más r, x, este x lo voy a multiplicar por x a la n más r menos 1 y me quedaría n más r, y de aquí van a salir dos términos, uno que va a ser suma desde n igual a 0 hasta infinito, C sub n, x a la n más r más 2, al multiplicar el x cuadrado, y en el otro caso pues va a ser simplemente una resta de n igual a 0 hasta infinito, C sub n, x a la n más r, todo esto igualado a 0. Entonces, la idea es que yo voy a estar combinando todos los términos bajo un x a la n más r. Este tiene esa potencia, este tiene esa potencia, este tiene esa potencia. Solamente aquí tengo que hacer un cambio, una traslación. Tengo que hacerla acá. Vamos a hacer el cambio. Vamos a restar 2 al n del argumento y sumar 2 al n de los límites para tener sumatoria desde 2 hasta infinito. Se sube n más 2, x, perdón, se sube n menos 2. Estoy restando ahí. X a la n más r. Bien, y ahora sí, todos los términos están acompañados con x a la n más r, aunque hay que notar de que este empieza de 2. Los otros tienen términos con n igual a 0. Entonces, los términos con x a la r, podemos ver aquí los términos con x a la r, sería cuando n vale 0, ¿verdad? Entonces tendría de aquí 2c sub 0 por r menos 1, más, y aquí tendríamos 3c sub 0 por r, y de este lado no tenemos, de este lado solo tendríamos menos c sub 0 igual a 0. Pero esta ecuación es redundante. Esta ecuación debe ser redundante. Esta ecuación debe ser redundante. Noten de que si yo divido por 2 esta ecuación, bueno, primero que yo puedo sacar el factor común C sub 0.
Entonces C sub 0 y voy a sacar factor común 2, ¿no? Para tener R por R menos 1 más 3 medios de R menos 1. Vamos a ver, ¿estoy bien o me hace falta algo? Creo que estoy bien. Todo esto igual a 0. Porque si se fijan, lo que está aquí es simplemente... Ay, tuve que dividir por un medio, ¿verdad? Saqué factor común 2. Esta es precisamente la ecuación característica. Pero yo escogí los R que me anulan esto. Entonces no hay condiciones para C sub 0. No hay condiciones para C sub 0. Porque si esto se hace 0, ya cumple la ecuación. No hay restricciones para C sub 0. ¿Qué tal coeficientes de x a la r más 1? Bueno, cuando n vale 1, tendría 2c sub 1 factor de r más 1 por r. De ahí más 3 veces c sub 1 cuando n vale 1, c sub 1 por r más 1 menos, y nuestro último término, c sub 1 igual a 0. Vamos a ver acá. Si yo saco el factor 2c sub 1, la ecuación se parece bastante. R más 1 multiplicado por R. No, pero aquí yo creo que saco que C sub 1 vale 0, en efecto. C sub 1 por R más 3 medios por R más 1 menos 1 sobre 2 igual a 0. Entonces, esto vale si R es igual a las raíces que nosotros obtuvimos, una es menos 1. Entonces, todo esto se vuelve 0. Menos un medio. Si R vale menos 1. Y el otro valor para R es un medio. ¿Cuánto vale eso si R vale un medio? Bueno, calculemos. 3 medios por un medio. Más 3 medios por 3 medios, básicamente. Menos un medio. Y obtengo 5 medios. Obtengo 5 medios si R es igual a un medio. Noten de que aquí, en el de arriba, como esta es la ecuación característica, tiene que ser igual a 0. Pero de todas formas, sustituyendo R igual a menos 1 o R igual a un medio, me iba a dar 0. No hay condiciones para C sub 0. Pero aquí tengo números que son distintos de 0 en ambos casos, por lo cual en ambos casos C sub 1 vale 0. No hay condiciones para C sub 0, pero sí lo hay para C sub 1 y ese es que es igual a 0. Bien, los problemas en la serie de Frobenius, también los patrones son a veces imposibles de lograr determinar. Así que todo lo que vamos a hacer es calcular unos primeros términos. Entonces, para obtener lo que es eh, los primeros términos de la serie. Ahora,
para n mayor o igual que 2, ya hay términos en todas las sumatorias. En este caso, 2 sub n por n más r. 2 sub n por n más r por n más r menos 1. Y el otro tenía el factor 3. 3 sub n por n más r. Y cuando n vale 2 en adelante, sería menos c sub n menos 2. Y el último creo que es más c sub n. Vamos a ver. Menos c sub n. Menos. Y de aquí puedo obtener lo que es una ecuación de recurrencia. Pero antes veamos si de alguna forma podemos nosotros simplificar. Todos esos tres términos tienen c sub n. ¿Será posible de alguna forma simplificar un poco? Bueno, este n más r lo puedo multiplicar por este menos 1 y tener menos 2 c sub n por n más r. Y aquí tengo 3 veces esa cantidad. Así de que al cancelar este menos 1, que me estaría generando un menos 2 c sub n, n más r, podría cancelarlo con este 3 para obtener solamente un c sub n por n más r. Así de que nos queda 2 c sub n por n más r al cuadrado. O quizás lo que voy a hacer ya es, creo que ya le puedo dar respuesta a esto. C sub n factor de 2 por n más r al cuadrado más n más r menos 1 igual a c sub n menos 2. Entonces, mi relación de recurrencia es c sub n menos 2 entre 2 por n más r al cuadrado más n más r menos 1. Esto para n mayor o igual que 2. Bueno, tenemos c sub n en términos de los anteriores. Y ahora es cuando yo veo los casos, ¿no? Entonces, caso 1, r igual a menos 1. R igual a menos 1. Entonces, ¿cómo nos queda la relación de recurrencia? C sub n igual a C sub n menos 2. A ver, aquí quizás por aparte voy a escribir 2 por n menos 1 al cuadrado más n menos 1 menos 1. Entonces tendría, pues, de aquí sale, vamos a ver si hay alguna forma de simplificar, creo que no. 2n cuadrado menos 2n por 2 menos 4n más 1 más n menos 1 menos 1. Entonces aquí hay una pequeña simplificación y obtengo Licenciado, 2. ¿Ok? ese era 2. Era 2n cuadrado menos 4n más 2. Ah, es cierto. Más 2, así es. Vaya, entonces se cancelan todos los números constantes y eso me va a ayudar bastante para esta relación de recurrencia, porque voy a poder ahí factorizar. Entonces, básicamente me queda 2n cuadrado menos 3n. Y eso es n factor de 2n menos 3. Este es para cuando n es mayor o igual que 2. Bien, entonces ya tenemos la relación de recurrencia. Me parece que es la misma que está en el libro. Vamos a ver.
Caso 1. Estamos trabajando primero con el caso 2. B sub n menos 2 entre... Y aquí hay un error de tipografía, me parece. Porque debería ser 2n cuadrado menos 3n. Sí, así es. Es un error aquí el haber puesto B, porque esta era n. Hay un error aquí. Pero nosotros lo tenemos bien. Resolver este tipo de relación de recurrencia no sale factible. Y no sé si es posible, a pesar de que tenemos ahí unos factores. Quizás sí se puede describir, pero sale muy desordenado. Y aquí en el libro solamente dan unos pocos términos, ¿verdad? Ponen los primeros 4 términos distintos de cero. Entonces podemos calcular lo que es C sub 2, que sería C sub 0, entre 2 por 1, igual a C sub 0 medios, C sub 3, que sería C sub 1 entre 3 por 3, pero C sub 1 daba 0. Bueno, de hecho se nota que los impares van a dar 0, porque cada impar estaría en términos del impar anterior. C sub 4 sería C sub 2 entre 4 por 5. Es decir, C sub 2 entre 20, que sería C sub 0 entre 40. A ver, aquí ya tenemos 3 términos distintos de 0. Bueno, dejémoslo así, con 3 términos distintos de 0, para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Y ya tengo mi primera solución. Quiero ver, mi primera solución, sí, es con x a la menos 1. Ahí está. Mi primera solución es, pues, x a la menos 1, factor de C sub 0 más C sub 2, que sería C sub 0 medios. Bueno, de hecho, saquemos ya ese factor común C sub 0 y pongámoslo fuera de todo. C sub 0 multiplicado por x a la menos 1 multiplicado por, bueno, primero tendríamos C sub 0. De ahí C sub 2 por x al cuadrado, un medio, ¿verdad? Más C sub 4, 1 sobre 40, por x a la cuarta, etc. Aquí tenemos nuestra primera solución. ¿Y cómo estamos ahí en el libro? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, esto está bien. Ellos lo hicieron con y sub 2, ¿verdad? Y mi primera solución también estaba ocupando C sub n. Para mi segunda función voy a ocupar d, una variable distinta para los coeficientes. Caso 1 salió relativamente rápido, ¿no? Y ahora podemos ver el caso 2. Caso 2, r igual a un medio. Entonces, C sub n queda como C sub n menos 2 entre, vamos a ver, y ahí teníamos la relación de recurrencia, 2 por n más un medio al cuadrado, más n más un medio, menos 1. Trabajando por separado el denominador, ¿verdad? Entonces tendría 2 por n cuadrado más n más un cuarto,
más n más un medio menos 1. Este 2 por un cuarto me va a dar un medio, más un medio 1, y se cancela con el menos 1 que está acá. De nuevo tengo una expresión donde la constante no está. 2n al cuadrado, 2n más n. Tengo al final n factor de 2n más 3. Eso cuando n es mayor o igual que 2. Podemos corroborar si en efecto nuestra serie de potencia está correcta. En el caso 2 había un menos y en el caso 1 está el más. En este caso sí lo escribieron bien. 2n cuadrado más 3n. Pero creo que he cometido un pequeño error. Y es el hecho de que yo mencioné que mi segunda solución iba a estar siendo dada por d. Y por la costumbre le he puesto c ahí. Vamos a hacer el cambio porque en efecto no puedo estar ocupando los mismos parámetros. Bien, entonces vamos a calcular, bueno, C sub 1 salió que era igual a 0, ¿verdad? C sub 3 también va a ser igual a 0. Y esto se da porque cada uno es igual a 2 anterior. Entonces, C sub 1 salió que era igual a 0, C sub 3 va a estar en términos de C sub 1, va a ser 0 y así sucesivamente. Por lo que solamente tengo que calcular y ahí le volví a poner C. Tendría que ser D. Bien, calcular D sub 2, que sería D sub 0 entre 2 por 7. Es decir, D sub 0 entre 14. D sub 4, que sería D sub 2 entre 4 por 11, 44. Es decir, D sub 0 entre 14 entre 44. Obtengo 616. Ya vamos a comparar si este está correcto. Por lo que mi segunda solución, y sub 2 de x, en este caso voy a poner d sub 0, también como coeficiente inicial, por x a la 1 medio por la serie. D sub 0 me caería solo 1, más d sub 2, que sería un catorceavo de x cuadrado, más 1 sobre 616, que es d sub 4 por x a la cuarta, más otros términos. Bien, entonces aquí tengo mi segunda solución en ser de Frobenius. Y pueden ver ustedes cómo es que yo les podría preguntar, por ejemplo, denme los primeros 3 términos sin el coeficiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el examen podría ser, aunque veamos primero si está correcto. Si está correcto, bien. Vaya, para el examen podría ser escribir los primeros 3 términos. Sin la constante. Sin la constante, es decir, de sub 0, ¿verdad? Los primeros términos serían, en este caso, bueno, pues x a la u medio, ¿verdad? X a la u medio, habría que escribir eso en paréntesis, más paréntesis 1 sobre 14 multiplicado por paréntesis x cuadrado por x a la u medio sería x a las 5 medios, por lo que paréntesis lo puedo ocupar después, x elevado a las 5 medios, más 1 sobre 616 multiplicado por x elevado a la 4 más un medio,
9 medios. Entonces, esta podría ser la respuesta en la computadora, ¿verdad? Los primeros tres términos no nulos. Ok, y algo similar sería para este, ¿verdad? Sería x a la menos 1 más un medio por x a la 1 más 1 sobre 40 por x a la 3. Y eso sería lo que habría que dar como respuesta. No sé si hay alguna pregunta. Realmente este era el problema que daba guerra, ¿verdad? En el sentido que es un poco largo. Lo habíamos dejado pendiente y ya se nos fue la hora. Ya terminamos el problema, pero sí nos tardó algo de tiempo. Podría ser también que en el examen yo les pida solamente uno, cualquiera. O podría ser que les pida el que tiene mayor coeficiente R, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería el de x a la media. Vamos a ver, son complejos esta clase de problemas. Bueno, pues son trabajosos. Yo diría que son trabajosos. Este capítulo, estos capítulos de potencias, yo considero que son trabajosos, son largos. Eh, se estresa aquí el hecho de que hay que hacer varios cálculos sin cometer errores, ¿verdad? Cuando pasemos a transformar de Laplace, vamos a ver que el, el trabajo que hay que hacer es un poco menos, pero los conceptos son un poco más complicados. Entonces, sí, yo diría que esto es más como un trabajo, es más mecánico, pero sí, el trabajo es más largo. Hay que hacer un recorrido mayor, mientras que con transformadas de Laplace a veces son los conceptos los que cuestan un poco más. Ok, bueno, pues, ¿qué más hay en el libro? En particular, estos van a ser ejemplos que no voy a poner, ejercicios que yo no voy a poner. Entonces, en el problema 5 dice hallar la solución de Frobenius de la ecuación de Bessel, que es esta que está acá. Se analiza de que la ecuación que x igual a 0 es singular regular. Tenemos la ecuación indicial, pero sucede que en la ecuación indicial llegó a ser r cuadrado igual a 0. Entonces, solamente podemos hallar una solución en serie de Frobenius. La otra solución tendrá que ser aplicándole otro método, pero ya no sería una serie de Frobenius, sería otro tipo de series que está más adelante, ¿verdad? Que no es tan complicado, pero ahí sí es un poco más trabajoso también. Que haya salido que RC igual a 0 para las dos raíces nos indica que la solución es una serie de potencias. Y como les mencioné, una serie de potencias tiene las potencias de x como números enteros no negativos, es decir, a partir del cero, ¿verdad? Y aquí hacen todo un trabajo para poder resolverlo y en efecto llegan a una de las soluciones que define la función de Bessel de orden cero del primer tipo. Esta función de Bessel realmente hay de otros tipos, ¿verdad?
de distintos órdenes. Pero básicamente así es como nace la primera función de Bessel, a través de la solución de una ecuación diferencial. Pero eso no se lo voy a preguntar, no va a ser problema de examen. O sea, si yo les saco raíces para R, bueno, estos van a ser distintos y su diferencia no va a ser entero, porque cuando son enteros, aquí nos habla que hay que hacer el procedimiento es primero empezar con la raíz que es mayor y luego, bueno, se obtiene ahí una solución, pero que de repente se puede visualizar la segunda solución. Y allí está esa discusión, pero esos casos no los voy a evaluar. O sea, no es necesario que ustedes vean ese bloque de problemas. Por ejemplo, en este caso, esos 8 problemas aplicarían. Entonces, también del 9 al 16, vamos a ver aquí de hallar soluciones en series de Frobenius. Esto veamos, de aquí en adelante habría que ver si las raíces son tales que la diferencia de las raíces no es, si es entera, entonces descartan ahí el caso, ¿verdad? O si son iguales, descartan el caso también, descartan el problema, porque de esos no van a venir, sino que van a venir más parecidos a los que yo he trabajado acá, a los que he trabajado aquí. Y esa sería la sección 8.3. Realmente me llevé un poco más de tiempo de lo que pensaba, pero salió. Y mañana estaríamos empezando entonces con transformadas de Laplace. Si las raíces son enteros positivos, son series de potencia, pues al parecer ese sería el caso. Pero no vendrían evaluadas problemas de ese tipo porque caerían en el caso donde R1 menos R2 es un número entero. Pero sí, si son enteros positivos, quiere decir de que hay al menos una solución que es serie de potencia. No necesariamente dos, al menos una. Como en el caso de la ecuación de Bessel, ¿verdad? Donde salió repetida la raíz y solamente se puede hallar una solución en series de Frobenius. Bueno, pues no sé si hay más problemas, solo dejamos hasta acá. No sé si esta es la pregunta ahí respondida o faltó algo que no está muy claro por ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo dejamos hasta acá entonces y nos veríamos el día de mañana, ya empezando